¿Listo? Aquí ustedes van a tener, esto es un sensor de sonido, aquí hay un parlante excitado por un generador de audio, que cuando ustedes enciendan esto, lo que va a hacer es hacer que las partículas de aire que están en el tubo vibren realizando un movimiento armónico simple, ¿cierto? Ya lo que pasa después, ustedes ya se lo saben un poco, ¿cierto? Está el movimiento de cada partícula que se comunica a la partícula vecina, ¿cierto? De todas las moléculas de aire que hay en el tubo, se va a producir una onda que viaja en el tubo. Miren que cuando esta onda llegue al extremo del tubo se va a reflejar, ¿cierto? Y lo que vamos a tener allí es la superposición de una onda incidente más una onda reflejada que nos va a producir un patrón de onda estacionaria. ¿Listo? Resulta que este tubo nosotros lo vamos a analizar como un tubo cerrado en un extremo, que es donde está el pistón, y el otro extremo, que es donde está el sensor, y el generador de audio será como el extremo abierto. ¿Listo? Sino que se está colocando allí el sensor. Entonces nosotros, ¿qué tendremos? Tendremos primero que las frecuencias para producir una onda estacionaria en el tubo son infinitas. ¿Listo? Ustedes podrían ir variando la frecuencia, cambiando la frecuencia del generador de audio, y van a haber determinadas frecuencias para las cuales ese patrón de onda estacionaria se va a formar. Cuando el patrón de onda estacionaria se forme, se puede identificar de dos formas: directamente con la gráfica que van a analizar allí de intensidad sonora, cuando la intensidad se incremente, o directamente se puede escuchar el sonido en ese momento, y cuando se forme la onda estacionaria la intensidad del sonido se va a incrementar porque la amplitud en el momento en el que se forma la onda estacionaria va a ser máxima, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros tenemos asociado a ese tubo, tendremos infinitas frecuencias, ¿cierto? Dadas por esta expresión. Esta fue la expresión que analizamos para el tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro. Entonces, una forma es esa, ir variando la frecuencia, dejando, yo por ejemplo podría dejar esta longitud del tubo ahí constante e ir cambiando la frecuencia, y voy a encontrar infinitas frecuencias para que se forme ese patrón de onda estacionaria. Aquí en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dejando una frecuencia constante, ¿cierto? Entonces colocan primero 500 Hz en el generador de audio, y para esa frecuencia, si ustedes empiezan a cambiar la longitud del tubo, ¿cierto?, van a encontrar ese patrón de onda estacionaria. Entonces, nosotros, ¿qué tendremos? Para dos longitudes consecutivas, la diferencia entre esas dos longitudes vale lambda medios, ¿cierto? Entonces, si yo determino dos longitudes para la formación de ese patrón de onda estacionaria, hago la diferencia y la multiplico por 2, voy a tener la longitud de onda del patrón de onda estacionaria que se forma en ese instante. Ustedes simplemente van a ir variando la longitud del tubo y analizando cuándo tienen ese patrón de onda estacionaria. Lo vamos a identificar directamente con la gráfica, o también se puede escuchar la intensidad del sonido en ese momento, que se va a ver incrementada. Entonces, esto lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, para 500 Hz encuentran, si es una longitud, esa sería como la llaman L1, la segunda que encuentren L3, la tercera L5, L7, L9. Es probable que para esta frecuencia solamente encuentren dos longitudes en el tubo para la producción de ese patrón de onda estacionaria. Si no los encuentran, no se queden allí, pasen a la siguiente frecuencia, ¿cierto? Entonces, eso lo van a analizar empezando una frecuencia de 500 Hz hasta 1000, ¿listo? Van llenando la tabla que aparece allí en la guía. Entonces, luego de que completen esta tabla, vienen y llenan la segunda. Para cada frecuencia determinan cuál es, ¿cierto?, la longitud de onda asociada a la formación de esa onda estacionaria. Entonces harían la diferencia, L3 menos L1 vale lambda medio, entonces dos veces esta diferencia vale lambda. Entonces les daría, ¿cierto?, varios valores de lambda. Realmente es la misma longitud de onda. Entonces por eso se sacan un promedio, aquí lo coloqué dos veces, sacan delta lambda y la incertidumbre allí relativa. ¿Listo? Entonces, miren lo que ustedes van a tener. Realmente para cada frecuencia van a poder hacer este análisis. Cada vez que
ustedes aumenten la frecuencia, la longitud de onda va a ser más pequeña. ¿Listo? Porque estamos pensando que la velocidad de propagación de las ondas sonoras en esa columna de aire no va a cambiar porque depende de las propiedades del medio. Básicamente ustedes ahora van a analizar, esto es un parámetro constante para el aire, esto es una constante, que es la constante de los gases, la masa molecular, y van a mirar que la temperatura esencialmente no les va a cambiar. Entonces, en principio, esta cantidad es constante, quiere decir que cuando aumente la frecuencia, el lambda va a ser más pequeño, ¿cierto? Para que permanezca constante. Se incrementa uno y disminuye el otro. Entonces, miren que si ustedes graficaran, la guía les pide que grafiquen esto, van a encontrar una gráfica como esta. Si aumenta la frecuencia, entonces el lambda cada vez va a ser más pequeño. Resulta que todo esto nosotros lo vamos a hacer para determinar la velocidad de propagación de las ondas sonoras en el aire y compararlas con este valor teórico. ¿Listo? Miren que si dejo esta escala así, va a ser un poco complicado determinar de allí la velocidad de propagación. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio, nos vamos a una escala logarítmica, sacamos logaritmo a ambos lados, logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿cierto? De acuerdo con esta expresión, y de allí dejamos logaritmo de lambda será logaritmo de b, que es la velocidad de propagación, menos logaritmo de f. ¿Listo? Miren que cuando ustedes grafiquen logaritmo de lambda con logaritmo de f, van a ver que esto es una línea recta con ecuación y igual a m de x más b. Quiere decir que el logaritmo de f será la variable independiente, ¿cierto? Logaritmo de lambda promedio, la variable dependiente. Y miren que aquí, por ejemplo, la pendiente de esta gráfica va a ser aproximadamente 1 y el corte, logaritmo de b será, logaritmo de la velocidad de propagación será igual al corte. De aquí ustedes me despejan la velocidad de propagación, sacan las derivadas parciales para determinar la incertidumbre en la velocidad de propagación y cuando tengan esta velocidad experimental la comparan con un valor teórico que sería analizado a través de esta expresión. ¿Listo? Por favor tengan claro que lo que tienen que determinar, además de hacer todo el análisis, es la velocidad de propagación de las ondas sonoras en el aire. Porque estuve analizando otros informes allí o reportes y ustedes vienen y se quedan aquí, me ponen la gráfica y ya no hicieron más. ¿Listo? Entonces no solo es graficar, sino tienen que determinar la velocidad de propagación. De allí ustedes la pueden despejar. ¿Listo, chicos? Entonces